Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los presentes. Soy Rodrigo Rigada Zavala, kinesiólogo y secretario de estudios de la carrera de Kinesiología del Campus Providencia de la Universidad Autónoma de Chile. Agradecemos su compañía y el tiempo de cada uno de ustedes se ha tomado para conectarse el día de hoy en el ciclo de charlas llamada Manejo del adulto en personas en tiempo de pandemia, que tiene como motivo la celebración del Día del Kinesiólogo, correspondiente al día de hoy, 6 de mayo. Como, como obviamente queremos conmemorarlo en forma grandiosa, transmitiremos durante estos 3 días, el día miércoles de ayer, hoy día y mañana también, hablaremos sobre temas de contingencia actual y por lo tanto relacionados con el tema de la pandemia del COVID-19. El día de hoy tendremos la exposición llamada Evaluación de la funcionalidad y capacidad física en pacientes COVID-19, que estará a cargo del kinesiólogo y docente investigador Matías Otto Yáñez. Realiza su labor de asistencia en el equipo de rehabilitación respiratoria de la Clínica Los Coihues, es especialista en kinesiología respiratoria del DENAQUE y además terapista respiratorio certificado. Además, es máster en atención del enfermo respiratorio crónico avanzado de la Universidad Autónoma de Barcelona y está pronto a terminar su doctorado en biotecnología en la Universidad Federal de Río Grande del Norte, en el país de Brasil. En nuestra universidad, este docente desempeña como profesor asistente de la línea de investigación y de kinesiología de la línea cardiorrespiratoria. Antes de dar paso a esta charla, queremos recordar que también pueden hacer ustedes sus propias preguntas en la sección habilitada, las cuales serán respondidas por el profesor Matías al final de su exposición. Además, le haremos llegar una encuesta de satisfacción para que puedan llenar y valorar el evento, así como también poder establecer algunas mejoras de las actividades que llevaremos a cabo como carrera de kinesiología de la Universidad Autónoma de Chile. Sin nada más que agregar, dejo con usted entonces el kinesiólogo Matías Soto con su exposición. Adelante, profesor. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Para partir, primero un afectuoso saludo del Día del Kinesiólogo. Segundo año que las celebraciones son con distanciamiento social y ya no son como antaño, pero el cariño y el respeto por esta profesión sigue latente y muy agradecido con la vida que me dio la oportunidad de estudiar y desempeñar esta carrera, ¿ya? Como bien dijo Rodrigo, la presentación que vamos a ver el día de hoy es de evaluación de la funcionalidad y capacidad física en COVID-19, principalmente con más énfasis en la capacidad física, debido a que hay más test y es lo que generalmente vamos a estar trabajando para poder fijar una carga de trabajo, etc. ¿Ya? Pero vamos a revisar de todo un poquito en esta presentación. ¿Ya? Agradecimiento, ¿cierto?, a la gente de PhysioEvidence por algunos de los trabajos y diapositivas que colaboró para esta presentación. Y comenzaremos. COVID-19, una patología que ya no tenemos mucho que ir presentando, ya se sabe cada vez mucho más y la cantidad de webinar y de recursos disponibles ahora para estudiar nos ha hecho ir estudiando día a día y aprendiendo un poco más de esta patología. Para nosotros kinesiólogos que trabajamos en rehabilitación física, más que en unidades de cuidado intensivo, hay ciertos aspectos que nos importa en demasía ya con el paciente posterior a la fase aguda. Yo me desempeño en el área de rehabilitación, entonces recibimos pacientes con indicación de rehabilitación post-COVID. ¿Qué aspectos nosotros nos fijamos en estos pacientes y que ha sido reportado por la literatura? Es que la fatiga está presente y es persistente en ella en un porcentaje amplio de la población post-COVID, ¿ya? Hay un descenso en la calidad de vida y por lo tanto también va a haber un declive en la funcionalidad de estos pacientes. Debilidad muscular, dolor articular, la dificultad respiratoria, tos persistente en algunos de ellos y también en un porcentaje un poco más bajo el requerimiento de oxígeno, principalmente en aquellos que tuvieron alguna neumonía grave y el intercambio gaseoso se vio afectado por el componente inflamatorio a nivel respiratorio. Otras alteraciones ya desde el punto de vista más neurológico o emocional, vascular, ¿cierto?, hematológico, etcétera, pueden estar presentes, pero principalmente nos vamos a fijar en estas para el motivo de esta presentación. ¿Ya? Una figura clásica reportada hace ya más o menos cerca de un año, un poco menos,
es con respecto a los síntomas persistentes y frecuentes, tanto en la fase aguda como en la fase post-COVID, la fase subaguda y posterior al COVID, entre 6 semanas, 12 semanas posterior al contagio. ¿Qué nosotros vamos a tener en consideración y que es frecuente como síntomas persistentes? Nuevamente la fatiga, la disnea, dolor articular, dolor torácico, vértigo, mialgia, que son ya más de alcance desde el punto de vista kinésico. Una reciente revisión sistemática realizada por el grupo de la Universidad de Chile, el grupo de PhysioEvidence, ya reportó que la fatiga en un rango de 3 semanas hasta 3 meses ha sido reportada cerca del 52% de los pacientes. La disnea ha sido reportada en un 37% de los pacientes y por lo tanto vamos a tener personas que van a ver limitadas tanto sus actividades cotidianas como la actividad física de mayor intensidad. Siempre va a depender un poco de lo que nosotros realicemos, es lo que vamos a ver, vamos a percibir esta limitación. Por ejemplo, muchos de nuestros pacientes cuando suben escalera o caminan un poquito más rápido ya se sienten con mayor dificultad a lo que tenían antes del COVID. Entonces es un porcentaje bien importante y hay que tener atención, ¿ya? Recientemente también salió un protocolo del MinSal con respecto a la rehabilitación o al COVID prolongado, o el long COVID que se le conoce, cuando son síntomas persistentes por las 12 semanas de contagio. Y es que la estimación es de un 10 a un 20% de pacientes que podrían presentar el COVID prolongado. ¿Cierto? Ya llevamos más de 1 millón de contagios, por lo tanto podríamos tener entre 100.000 a 200.000 personas que necesitarían algún grado de rehabilitación y actividad física para poder superar estos síntomas persistentes producto del contagio por COVID. ¿Ya? Entonces ya tenemos parte de los síntomas relatados y que son persistentes y frecuentes. Otra de las características de este COVID es que aquellos que tuvieron algún tipo de hospitalización, generalmente esta hospitalización es prolongada. En este trabajo, ¿cierto?, realizado en China, los primeros reportes que ellos presentaron es que la mediana, ¿cierto?, de los días de hospitalización es de 28 días, ¿ya? Y que en otro trabajo del grupo chino, ¿cierto?, es que esta estancia hospitalaria podría ser diferenciada dependiendo de los síntomas que ellos iban presentando, donde el grupo que en sí mostró una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico en aquellos que sienten fatiga o han visto que un declive en su función física. Ellos que han presentado estos síntomas han mostrado mayor hospitalización en cuanto a días de hospitalización, ¿ya?, de manera estadísticamente significativa. ¿Cuáles son las características del paciente entonces que ha sido hospitalizado y que sale de alta por COVID? Es que principalmente son pacientes de edades ya avanzadas, mayores de 60 años, que tienen algún historial de comorbilidades, lo que agrava, ¿cierto?, la sensación o la percepción de discapacidad. Muchos de ellos usaron ventilación mecánica, han disminuido la fuerza por disminución también de la masa muscular. Se habla que podría existir entre el 1 y 3% de pérdida de masa muscular por día, ¿cierto?, de hospitalización en UCI. Algunos de ellos van a requerir ayudas técnicas para desplazarse, van a presentar una reducida capacidad física. Durante la hospitalización quizás recibieron oxígeno en altas concentraciones. Algunos de ellos no pudieron salir rápidamente del ventilador y requirieron alguna traqueostomía. Pueden presentar hipoxemia en reposo o durante el ejercicio, ¿ya? Y eso hay que tener ojo porque podemos tener pacientes con oximetrías normales durante el reposo, pero siempre debemos pesquisarla durante la actividad física, ¿ya? Desaturación inducida por ejercicio, como dije anteriormente, recuperación prolongada por el daño por neumonía, ¿ya? Y alteraciones intersticiales severas que podrían mostrar patrones, ¿cierto?, de fibrosis o cicatrizales durante algún tipo de imagenología de control, ¿ya? Dentro de esta propuesta del grupo, ¿cierto?, de PhysioEvidence para qué aspectos evaluar en los pacientes con COVID, vamos a referirnos, ¿cierto?, a los de capacidad física, donde tenemos, por ejemplo, el test de marcha 6 minutos, la batería del SPPB, el sit-to-stand test, el time up and go, ¿ya?, como los principales que vamos a ver en esta presentación, ¿ya? Bueno, dentro de esto está ¿cierto?, la recuperación, la escala funcional post-COVID, el Bartel también y el FIM, que son otros aspectos que vamos a revisar rápidamente en esta presentación, ¿ya?
en esta publicación en la revista de Kinesiología de Chile, ¿cierto?, del profesor Vasconcelos, también del grupo de Physio Evidence, presentaron esta recomendación que es bien decidora y que nos va a servir mucho para ver a qué grupo podemos aplicar cada una de estas pruebas. Ya, vamos a ver después en el desarrollo de esta presentación por qué no podríamos aplicar, por ejemplo, test de marcha a personas mayores, ¿cierto?, con comorbilidades, porque probablemente, ¿cierto?, aquí la recomendación es de una estrellita, ya, no es como el Uber, que tienen 5 aquí, no, 1, 2 y 3. Poco recomendable, moderadamente recomendable y muy recomendable. Y al test de marcha 6 minutos, podemos ver que es poco recomendable en ciertos criterios, ¿ya? Ahí lo vamos a ir revisando con mayor detalle a continuación. Ya, pero aquí nosotros podemos ir viendo en qué grupos se recomiendan algunas pruebas y en cuáles no. Vamos a dividir estas recomendaciones, ¿cierto?, de pruebas en pruebas de capacidad física, como el test de marcha de 6 minutos, los distintos tipos de sit stand test o el test de pararse y sentarse, la batería del SPPB, ¿cierto?, Short Physical Performance Battery, y el Time Up and Go, ¿ya? Y por otra parte tenemos los test de funcionalidad, que son la batería de la escala funcional post-COVID, el Bartel y FIM, que son ya, el primero es específico para COVID, y los otros dos son clásicamente utilizados para funcionalidad, principalmente en adultos mayores o en pacientes con grandes comorbilidades, como pacientes con lesión medular, por ejemplo, o también adultos mayores. Primero, test de marcha 6 minutos. El test de marcha 6 minutos ha sido definido por la guía ATS de la American Thoracic Society como una prueba de ejercicio de carga constante. O sea, como yo camino a mi velocidad, que trato de que sea rápida, no voy haciendo incrementos de mi carga, sino que me mantengo a esa velocidad más o menos fijo, ¿ya? Y consiste en caminar en un corredor, en un circuito de 30 metros, ¿cierto? Plano, libre de muchos obstáculos, ojalá que un poco transitado, donde debo caminar a la mayor velocidad posible y recorrer la mayor cantidad de metros. Esa es la variable principal, metros recorridos. Y se evalúa dentro de otras variables la frecuencia cardíaca, la pulsoximetría y la percepción de esfuerzo, ya sea por disnea o fatiga de extremidades inferiores, para la cual ocupamos la escala de Borg modificada. Este test se valida, ¿cierto?, con el test de caminata 12 minutos, que era lo que se hacía antes, que proviene del test de Cooper. Test de Cooper, ¿cierto?, correr 12 minutos, test de marcha, de caminata 12 minutos, y se realizaron un test de 2 y uno de 6 minutos, y el test de 6 minutos con la relación del 12 minutos presentaba una gran correlación, por lo que aquí ya parte a realizarse con mayor frecuencia el test de marcha 6 minutos. Como les dije anteriormente, es un circuito de 30 metros donde hay conos ubicados en los extremos a una distancia de 29 metros entre sí, ¿ya? Dejando medio metro en cada extremo para el giro. Y yo debo caminar a la mayor velocidad posible para recorrer la mayor cantidad de metros en esos 6 minutos. Es una prueba ampliamente utilizada en distintas enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias crónicas, donde ha sido una buena herramienta de predicción y pronóstico de mortalidad. Por ejemplo, está incluido en lo que es la escala BODE, que es una escala multidimensional, perdón, para pronósticos de mortalidad. Hospitalizaciones, ¿cierto? Me sirve para objetivar y titular también la necesidad de oxígeno durante el esfuerzo físico. Seguimiento tanto en rehabilitación, para saber cuántos metros cambió, o en algún tratamiento farmacológico, para saber cómo mejoró el test de marcha con el tratamiento que estoy dando a este paciente. Y refleja la limitación de la actividad de la vida diaria. Si una persona camina 1 minuto y no puede caminar más, claramente esa persona presenta muchas limitaciones en su quehacer cotidiano. Como dije anteriormente, sirve como una herramienta pronóstica de mortalidad y hospitalización, debido a que entre menos metros yo camino, más porcentaje de mortalidad voy a presentar en esta serie de pacientes con EPOC. Y aquí también, pues el grupo que caminaba menos de 367 metros tuvo un porcentaje mayor de hospitalizaciones en el seguimiento anual. ¿Ya? Por lo tanto, siempre va a ser mi meta lograr caminar más metros, porque con eso reduzco el riesgo de mortalidad y de hospitalización. ¿Qué necesito para medir? Un pasillo expedito de al menos 30 metros, ¿Se puede usar menos? Sí, se puede usar menos, pero en realidad, al ocupar un pasillo de 20 metros, por ejemplo, doy más vueltas, más giros. Y el giro en personas mayores que tienen algún grado de inestabilidad le va a quitar tiempo y, por lo tanto, la distancia recorrida va a ser menor. Entonces, no es comparable,
no es la recomendación internacional. Una silla, al menos una, para si la persona necesita detenerse, pueda descansar. Marcadores cada 3 metros para facilitar el conteo de metros finales, una escala de percepción de esfuerzo impresa para mostrarse al paciente, en la cual yo debo educar al paciente en la escala de Borg. No puedo presentárselo así y ya, ¿cuánto está? No, debo educarlo previamente. Pulso oxímetro, ojalá inalámbrico. Ya, es más difícil porque son más caros, pero ya cada vez hay más. Ojalá pulso oxímetro inalámbrico para no interrumpir la marcha del paciente cuando yo voy haciendo el registro minuto a minuto. ¿Ya? En alguna, por ejemplo, en la guía de la CEP Chile aparece basal y final. Pero podría ser, como muchos recomiendan, seguimiento minuto a minuto en caso que yo tenga pulso oxímetro inalámbrico y me envíe la información al celular o a un computador, por ejemplo. Fuente de oxígeno si el paciente requiere oxígeno durante la marcha, un teléfono en caso de emergencia y planillas de registro y estímulos para poder dar cada minuto, como dice la ATS, un estímulo de lo está haciendo muy bien, lleva un minuto, quedan 5 minutos, siga así. ¿Ya? Están estandarizadas y se dan cada un minuto y al minuto 5:45 avisando que quedan 15 segundos. Están estandarizadas hace mucho tiempo. Y hay que darlas porque se ha visto que los estímulos aumentan la cantidad de metros caminados. ¿Ya? ¿Qué evaluamos? Frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno por pulso, oximetría, disnea con escala de Borg modificada, fatiga de extremidades inferiores con la escala de Borg modificada también, presión arterial, no tanto en el ejercicio, durante el ejercicio por supuesto, pero previo es muy importante porque hay contraindicaciones relativas en base a la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Frecuencia respiratoria no es obligatoria. Evaluarla siempre está como opcional. ¿Ya? Lo más importante son los metros caminados, la distancia caminada por esta persona. ¿Ya? Si la persona se detiene porque está muy cansada, el tiempo sigue corriendo durante los 6 minutos. Y yo registro el número de detenciones y el tiempo de detenciones, y si yo puedo preguntarle al paciente y me dice por qué se detuvo, también, como comentario. ¿Ya? Lo importante de esto es que tenemos valores de referencia nacionales, y eso es importante porque nunca es bueno compararse con valores internacionales, pero Chile carece de muchos valores de referencia para muchas evaluaciones funcionales en actividad física y en función pulmonar. Los parámetros de OCE tienen esta fórmula, ya, más que nada vamos a revisar de qué va a depender del sexo, por eso están divididas en dos, ¿cierto? Uno para mujeres y otro para hombres, y de parámetros como la edad, la altura y el peso. Ya tienen un valor, ¿cierto? Si le sumo 53, tengo el límite superior, si le resto 53, tengo el límite inferior. Lo mismo en hombres con el valor de 58. Y con esto voy a obtener cuántos metros en teoría esa persona debería haber caminado y lo comparo con los metros que la persona realizó durante el test de marcha. A modo, ¿cierto?, casi anecdótico, pero igual es bueno saberlo. Cuando comparaban nuestros valores, ¿cierto?, con los de Enright, en general siempre quedábamos mejor, porque Enright no ocupaba estímulo verbal, y cuando se compararon con Truster, los de Truster eran mayores a los de OCES. No se sabe si es por población o porque la muestra del Truster igual es baja, pero hay diferencias. Lo importante es que hay diferencias con valores internacionales, lo que más validez le da a que tengamos valores propios. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, un hombre de 53 años con estas características que hice acá, 1,75 m, 67 kilogramos de peso, voy a poner la fórmula de OCES para calcular cuántos metros debería caminar. Y nos da un valor de referencia de 667,87 metros. Ya lo puedo aproximar a 668 sin ningún problema. Y la fórmula dice que tenemos los valores extremos. Si le resto 58, tendré el límite inferior de normalidad. Si le sumo 58 a este valor de referencia, tendré el límite superior de normalidad. Y por lo tanto, una persona de estas características debería haber caminado entre 610 y 726 metros. ¿Ya? Si caminó menos, presenta algún tipo de alteración que no permitió que esa persona caminara dentro del recorrido normal que debería haber tenido. Ventajas de estos tests, como un test de marcha de 6 minutos, seguro, rápido y fácil de aplicar, bajo costo, utiliza una actividad cotidiana como es el caminar, hay valores nacionales de referencia y sabemos parámetros de diferencias clínicas mínimas significativas. Eso quiere decir, yo sé la cantidad de metros que si logro aumentar o cambiar, voy a tener cambios en mi percepción de la enfermedad. O sea, si yo con mi protocolo de entrenamiento aumenté el valor que es conocido de 30 metros, sé que mi intervención generó cambios clínicos en esa persona.
¿Cuáles son las desventajas de esta prueba? Uno, la motivación, porque es caminar. Si la persona está muy bien, el caminar va a ser muy sencillo para él. Y quizás no lo motive tanto como una prueba incremental. Y entrega respuestas globales, ¿ya? No específicas como una ergospirometría, por ejemplo. Características según el statement de la ATS es que una prueba de campo es prueba de campo, no de laboratorio, y es submáxima. Y uno puede saber el VO2 máximo de una persona, ¿ya? Aunque esa persona está muy afectada, probablemente el caminar esté cerca del VO2 peak que podría lograr. Es una prueba continua, no es definida como incremental porque la carga no va aumentando, sino que se mantiene fija. Está limitada por tiempo, porque son 6 minutos y es simple y reproducible, y eso es como la principal ventaja. En términos de comparación en consumo de oxígeno con otras pruebas como el test de escalones, ¿cierto? En amarillo el Incremental Shadow Walking Test, que es una prueba incremental que vamos a ver más adelante, una prueba incremental en el ciclo ergómetro. El test de marcha se encuentra acá, logrando una meseta pasado el minuto, y según los reportes de Casas es que estaríamos cercanos a un 80% del VO2 max o VO2 peak, ¿ya? Entonces, con esto confirmamos que es una prueba submáxima, ¿ya? Hay características que se han dado siempre como recomendaciones, pero hay un grupo turco que recomendaba hacer modificaciones al test de marcha en pacientes COVID, ¿ya? Por ejemplo, sí o sí ocupar mascarilla, ¿ya? No hacer antes de 4 o 5 días de la salida de los cuidados críticos. No aplicarse a personas que tengan 70 o más años ni a embarazadas, ¿ya? Y es un poquito más crítico en las caídas de la saturación, ¿cierto? No puedo saturar menos de 93, debo parar si mi saturación cae abajo al 90%, ¿ya? Entonces un poquito más conservador con los pacientes COVID y obviamente el uso de mascarilla en el paciente para disminuir la aerolización durante el esfuerzo físico. Piensen que se puede cansar, va a ventilar más y por lo tanto aeroliza más, ¿ya? Nuestro paciente, ¿cierto? Se le realizó un test de marcha, obtuvo 459 metros de caminata en el test de marcha. Nosotros sabemos que si extrapolamos los 459 metros en 6 minutos a 1 hora, que son 60 minutos, podríamos saber que la velocidad que obtuvo en el test de marcha es de 4.59 kilómetros por hora, ¿ya? Sabemos que es un test submaximal, por lo tanto, vamos a calcular un porcentaje del 80% de este valor, y nosotros podríamos pedirle a esta persona que como actividad física realice una marcha a 3.67 kilómetros por hora, ¿ya? Puede ser, ¿cierto? ¿Cómo lo calculo? Bueno, lo vamos a ir viendo. Si yo no sé cómo calcularlo, podría pedirle que en media hora camine una distancia de 1.835 metros, ¿ya? Y con esto podemos usar, por ejemplo, una superficie conocida como una cancha de fútbol, un parque, una manzana, en las franjas de actividad física, donde conozcamos la distancia. Podemos ocupar las herramientas de Google Maps también. Si conocemos que una cancha estándar de fútbol tiene un largo de 90 y un ancho de 45, sabemos que una cancha tiene 270 metros, ¿ya? Estos 260 metros, claramente, un número de vueltas va a significar esta distancia que le pedí yo al paciente. O sea, para que mi persona recorra en 30 minutos 1.835 metros, yo le debería pedir que en 30 minutos dé casi 7 vueltas a la cancha de fútbol, ¿ya? Lo que les dije anteriormente, ¿cierto? Hay valores de la diferencia mínima clínica importante, ¿cierto? Que MSID, o cambios los mínimos cambios clínicamente significativos, ¿ya? Porque muchas veces leemos paper y vemos cambios estadísticamente significativos que son menores al P0.05, pero en realidad esto hace un aterrizaje a lo clínico. Con respecto al test de marcha y pacientes con EPOC, que lo he conocido hasta el momento y donde más ha estudiado, los cambios mínimos importantes desde el punto de vista clínico son de 30 metros. Lo mismo dice SIN cuando compara pacientes con EPOC o pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Sabemos que un valor cercano a 30 metros significaría que esta persona tuvo cambios. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente que teníamos acá caminaba 459 metros y lo rehabilitamos y aumenta 30 o más metros,
Sabemos que nuestra intervención generó cambios clínicos importantes en él. ¿Ya? Con respecto al test de marcha y algunos estudios, ¿cierto? Esta serie italiana de pacientes COVID y programas de rehabilitación, una de las cosas importantes que nos entregó este trabajo es que en 32 pacientes que fueron rehabilitados, nos quedamos con esta franjita acá abajo, ¿cierto? Dice o habilidad o capacidad, ¿cierto?, para realizar el test de marcha 6 minutos. 6 personas de 32, que equivale a un 18,8%, fueron capaces de terminar el test, ¿cierto? Menos del 20% de las personas que realizaron un test de marcha pudieron terminarlo, ¿ya? ¿Y cuántos, cierto, metros caminaron esas personas? Una media de 45 metros, muy poquito, ¿ya? Eso es poco, muy poco. Datos importantes de este trabajo es que la edad, ¿cierto? El promedio de edad de estas personas que fueron a rehabilitación era de 72,6 años. Entonces, probablemente en personas mayores, el test de marcha no sea la mejor herramienta porque no lo van a completar. Va a ser muy exigente, ¿ya? Y lo otro es esto. Por la escala modificada de la MRC de disnea, eran los grados superiores de disnea. O sea, eran personas muy cansadas, ¿cierto? Que el grado 5, que el máximo valor, es que el vestirse y desvestirse les generaba un cansancio. Entonces, claro, pues si el vestirse y desvestirse les genera cansancio, ¿cómo le voy a pedir que camine 6 minutos a su máxima velocidad? ¿Ya? Entonces, claro. Y aquí es donde se empezó a ver desde el punto de vista clínico que probablemente para esas personas no es el mejor test la prueba de caminata de 6 minutos, el test de marcha de 6 minutos, sino que hay que explorar otra evaluación. ¿Ya? En este trabajo el grupo de Jordi Vilaró, ¿cierto?, en Barcelona, que realizaron ejercicios de fuerza muscular, extremidades superiores e inferiores, ejercicios bien funcionales, ejercicios de resistencia como step, bicicleta ergométrica o caminata, ejercicios de balance dinámico estático y otro como fisioterapia respiratoria y cambios conductuales de actividad física. Dentro de las múltiples baterías que se aplicaron y que tenían cambio en todos, como en Basté, la escala la batería SPPB, la estancia en un pie y la marcha sin asistencia, también hay un apartado que dice que en 22 pacientes, no en el total de la muestra, sino que en un subgrupo de 22, que los que pudieron realizar el test de marcha, los metros recorridos, ¿cierto?, aumentaron en tan solo 8 días de 158 a 346 como media, ¿ya? Aquí no hubo grupo de comparación, sino que los que pudieron realizar test de marcha y que entrenaron, lograron aumentar los metros de caminata, ¿ya? Entonces ya se ocupa el test de marcha para evaluar pacientes, ¿cierto? Y ver cambios de la intervención. Aquí también, ¿cierto? 25 o 30 sesiones en un mes como máximo, 5 o 6 veces a la semana, realizaron marcha o bicicleta ergométrica y entrenamiento de grandes grupos musculares. El test de marcha mejoró los dos grupos, los que tenían ventilación y los que no tenían ventilación, ¿ya? Entonces se ocupa los metros caminados en el test de marcha como una herramienta para evaluar el impacto de una intervención de mi programa de rehabilitación. Por lo tanto, es una herramienta que deberíamos ocupar. Pero ya sabemos en qué paciente puede servir más que en otros, ¿ya? El Shuttle Walking Test o test de la lanzadera es una adaptación del test de naveta, donde por estímulos sonoros vamos a ir aumentando la velocidad de desplazamiento, ¿ya? Al principio parte muy lentito y cada vez el tiempo entre un sonido y el otro se acorta. Entonces, ocurre más rápido. Ese espacio entre sonido y sonido es más cortito. Entonces, eso hace que incremente yo la velocidad en la marcha para poder completar mi objetivo, que es llegar al otro lado del cono, ¿cierto? Al otro lado del extremo. Aquí, a diferencia del test de marcha 6 minutos, el circuito es de solo 10 metros y los conos están ubicados a 9 metros entre sí, dejando medio metro para el giro nuevamente, ¿ya? Entonces, este test de naveta tiene 12 circuitos, 12 niveles o 12 shuttles que vamos a ver a continuación y que, como les dije anteriormente, está regulado por señales auditivas, que es lo que me hace que sea incremental. Voy aumentando mi velocidad de marcha para que cada vez sea mayor, ¿ya? Hay una buena correlación con el consumo de oxígeno, ¿cierto?, del VO2 peak, porque como es incremental, en muchos de estos pacientes voy a estar cercano a eso, ¿ya? Muy cercano a eso. Entonces me sirve como una prueba incremental de evaluación de capacidad física. Un test de campo incremental para evaluar capacidad física, ¿ya? Tenemos el Incremental Shuttle Walking Test, que es el que tiene 12 niveles.
tenemos la versión modificada del Shuttle Walking Test, que tiene 15 niveles, llegando a una velocidad de hasta 10 km por hora. Y tenemos el Endurance Shuttle Walking Test, que es un test también en este circuito oval, pero que con una velocidad fija, porque es de resistencia, carga constante. Y lo que me importa a mí no es la velocidad que consiguió, sino que cuántos metros logró recorrer. ¿Ya? Volviendo a lo que es el Shuttle Walking Test, tengo estos 12 niveles, donde el nivel inicial es a 1.8 km por hora, bien lentito, y va aumentando, ¿cierto? Número de shuttles siempre tiene el mismo tiempo por nivel, ¿ya? Pero como a medida que voy aumentando el nivel, voy acortando los tiempos del sonido, cada vez van a ocurrir más números de shuttles, que son los y las veces que debo caminar yo en este circuito, ¿ya? Por ejemplo, veamos el nivel 5. El nivel 5 ya, a diferencia del primero, es a 4.25 km por hora, que quizá una velocidad promedio de caminata. Y ocurren 7 niveles de shuttles, o sea, 7 recorridos en el circuito. Si vemos el nivel 8, ya aumenta a 6 kilómetros, el nivel 10 a 7.31 kilómetros, y son 12 recorridos, porque cada vez, como acorto los tiempos, voy dando más vueltas durante este nivel. Y aquí están los metros caminados. ¿Ya? Importante, la velocidad máxima se obtiene del último nivel completado. Por ejemplo, si completé el 7, paso al 8, el 8 doy 3 vueltas, la velocidad máxima es 5,47 km por hora. Sumo los 420 metros más las 3 veces que completé el circuito. Y tendría 450 metros. ¿Ya? Entonces aquí tengo velocidad máxima y metros recorrido como las principales variables a evaluar. ¿Ya? Ya lo vimos, ¿cierto? Diferencias de circuito, 30 metros con 10 metros. Este es más rectangular y más ovalado, pero en realidad va a depender por la forma de cómo camina la persona. Va a ir muy pegado al cono para poder dar el giro rápido y no tan amplio como en el test de marcha. Aquí no es un video, ¿cierto? Sincronizado, si es un GIF, pero más o menos es así. La persona va caminando y tiene que llegar al extremo antes de la señal auditiva. Si la persona va a mitad de camino, dice por acá, y suena la señal auditiva, la prueba se termina. ¿Ya? Si la persona no puede seguir caminando, la prueba se termina. Si la persona queda a 0,5 metros del extremo del cono, se le da una oportunidad más para ver si completa acá. ¿Ya? Si llega, sigue. Si no llega, se termina la prueba. Y esas son las formas de concluir esta prueba. ¿Ya? En breves momentos empezará la prueba de lanzadera o shuttle test. Recuerda que los 3 pitidos son un cambio de nivel y que hay que caminar más rápido. ¿Preparados? ¡Empezamos! Cada vez que suenan esos 3 pitos, es el nivel. Nivel 1 estamos ahora. Y va a pasar mucho tiempo hasta el siguiente pitido. ¿Ya? Esto es como para que escuchen más o menos el audio que se ocupa para el Shuttle Walking Test. Todavía no suena. Va a sonar. Paciente. Entonces ahí ya, una vez que llegue al extremo, cuando escucho eso, sigo y salgo al otro extremo. Voy a adelantarlo para que vean la diferencia entre tiempo de pitido a pitido en niveles en breves más momentos avanzados. Empezará la... ¿Se fijan que es más cortito? Entonces eso hace que la persona deba caminar más rápido. Cambio de nivel. ¿Ya? Y después suena más de manera más anticipada. ¿Ya? Eso. El audio está disponible, ¿cierto? En la página de la CEPAR. En español, los españoles lo llaman test de la lanzadera. O lanzadera, porque es con Z. ¿Ya? Ya vimos el circuito, ¿cierto? Ocupamos escala de Bohr, oxígeno si es necesario, un cronómetro, ¿ya? O el mismo audio te va dando los tiempos, ¿cierto? Cuando uno va ocupando la planilla, oxímetro para evaluar cambio de la saturación, una planilla de registro para saber las vueltas, importante calcular cuántos shuttles y en qué nivel quedamos. Y después se calculan los metros finales. ¿Ya? El Endurance Shuttle Walking Test es la versión de carga constante de este test de caminata incremental, en el cual se ocupa el 85% de la velocidad obtenida del Incremental Shuttle Walking Test. Por lo tanto, si yo quiero hacer este test de caminata que es de resistencia, sí o sí debo haber hecho antes un test incremental. ¿Ya? Entonces, hizo el test incremental. El paciente llegó al nivel 7, en la anterior tabla que vimos, que correspondía a una velocidad máxima de 5,47 km por hora.
se calcula el 85% de la velocidad de ese Incremental Shuttle Walking Test, lo que nos da 4,64 km por hora. Vamos a la tablita. ¿Cuál es la velocidad más cercana a esta? El nivel 11, que es 4,65. Entonces nosotros seleccionamos el nivel 11, que es 4,65 km por hora, que se obtiene esa velocidad dejando el tiempo entre pitido y pitido a 7,8 segundos. Entonces va a sonar siempre el tiempo entre pitido y pitido en ese tiempo, o en esa distancia en segundos, y nosotros mantenemos siempre la misma velocidad de caminata. Y la variable principal en el Endurance Shuttle Walking Test van a ser los metros caminados, aparte de esta variable cardiorrespiratoria. ¿Ya? Este es otro, no el mismo que vimos anteriormente. Este no es incremental, sino que es de carga constante. ¿Por qué es importante evaluarlo? Porque ya en muchas enfermedades respiratorias crónicas que se ha aplicado, tanto el incremental como el Endurance Shuttle Walking Test, el que más cambios ha reflejado por el programa de rehabilitación es el Endurance. Porque claro, probablemente esa persona con la rehabilitación no camina más rápido, ni logra mayores velocidades, pero sí puede mantener esa velocidad más tiempo, o sea, mejora su resistencia aeróbica. Ya se han visto en algunos programas, ¿cierto?, de rehabilitación pulmonar en pacientes con COVID-19, no se han visto cambios positivos en los tests, ¿cierto?, como el Endurance Shuttle Walking Test, tanto en aumento de metros caminados, en este caso 550 metros, y también en los tiempos de duración del test. ¿Ya? Aumentaron 740 segundos, o sea, al principio duraban 460, después duraban 1200 segundos y caminaron, por lo tanto, 550 metros más. ¿Ya? Vamos a ver los cytostat test, que son los test de pararse y sentarse. ¿Ya? Y aquí vamos viendo, ¿cierto?, los niveles de recomendación. Aquí hay algo importante de mencionar, que el cytostat test es una prueba, y es como la mayor validez que se le ha dado. Es una prueba que viene de una batería de evaluación de paciente adulto mayor, del Senior Fitness Test. ¿Ya? Y en vista de la imposibilidad de algunos pacientes COVID de realizar el test de marcha, se ha propuesto como una alternativa válida en estos pacientes. ¿Ya? No lo o sea, lo puede reemplazar cuando el test de marcha no puede ser realizado. Pero si yo puedo hacer test de marcha y cytostat, puedo hacer los dos. Ahora, claro, si estoy evaluando un paciente que está hospitalizado, no puedo sacarlo, ¿cierto?, en fase aguda, un pasillo de 30 metros, a hacer un test de marcha. Estaría quizás rompiendo muchos protocolos de aislamiento. Entonces, yo lo atendo en sala y quiero ver cómo está su capacidad física en estos momentos. Bueno, si está en condiciones de hacer actividad física, sin fiebre, sin complicaciones grandes desde el punto de vista respiratorio, le hago un cytostat test en la sala. ¿Ya? Y tenemos varios cytostat test, el minuto, el 30 segundos, de 5 repeticiones, el de 3 minutos, hay uno de 5 minutos también, pero los más utilizados son estos que están acá. El de 1 minuto, el de 30 segundos y el de 5 repeticiones. ¿Ya? Donde, claro, el más exigente va a ser el del minuto y por lo tanto se recomienda para personas más jóvenes, y el menos exigente es el de 5 repeticiones, por lo tanto ese se va a recomendar más en poblaciones mayores. ¿Ya? Aquí una foto, ¿cierto?, de cómo se puede evaluar cytostat test en la sala de un paciente, mascarilla, oxígeno, una silla. Siempre. ¿Ya? Es una prueba alternativa al test de marcha, ya vimos en qué población. Necesitan menos espacio, no necesitamos este pasillo de 30 metros, y podemos mantener las medidas de aislamiento. ¿Ya? Dependiendo de qué prueba usamos, si el de 5 repeticiones, el del minuto, el de 30 segundos, es qué concepto o aspecto de la condición física, de la capacidad física vamos a evaluar. ¿Ya? Aquí está. Ya, vamos a ver un video, ¿cierto? Aquí, importante tener una silla estándar. Ya hay medidas, pero uno con una silla estándar con apoyo dorso-lumbar estaría bien. ¿Ya? Lo fijamos, ¿cierto?, en la pared, ojalá tenga superficie antideslizante, pero lo podemos fijar en la pared para evitar el riesgo de caída de nuestros pacientes, y tener un cronómetro e ir contando también la cantidad de veces que se para y se sienta. ¿Ya? La silla no debería tener apoyo de brazos, la persona debería tener los brazos cruzados al pecho para no impulsarse durante la elevación. ¿Ya? Esto no está en las normas que he leído, no lo clasifica así como que tiene que ir sí o sí un pie adelante del otro. ¿Ya? Más que nada es como recomendación en caso de que el estar con los dos pies juntos le represente una pérdida de su balance, ¿ya? Que también va de la mano con lo que es la evaluación del SPPB. ¿Ya? Y se para y se sienta las veces que nosotros estamos, ¿cierto?, recomendando, ¿cómo se llama?, el test. Si queremos hacer
5 repeticiones, le decimos que haga las 5 repeticiones lo más rápido posible, ¿cierto? Si no, 30 segundos y evaluamos la mayor cantidad de repeticiones que hace en los 30 segundos o en el minuto. Y siempre se le avisa al menos 5 segundos antes del término del ejercicio para que la persona más o menos sepa que le está quedando poco y quizás darle un estímulo para seguir continuando en los segundos finales. ¿Ya? El de 5 repeticiones va a medir más lo que es el riesgo de caída. El de 30 segundos va a medir más riesgo de caída y fuerza de extremidades inferiores. Y el de minuto 3 minutos ya más capacidad física, ¿cierto? Más resistencia aeróbica, por así decirlo. Entonces, en realidad, el que reemplaza mejor al test de marcha va a ser el de minuto, el de 3 minutos. El de 5 repeticiones son cuánto tiempo se demora en hacer las 5 veces que se levante, ¿ya? Y en esto lo vamos a ocupar mucho en población adulta mayor a 70 años y que tenga más comorbilidades, pues que probablemente no tolere los otros test, no los termine. ¿Ya? Se ha validado esta prueba en muchas patologías como respiratorias crónicas, donde más validez tiene en EPOC, pero también los muchachos de la Chile hicieron un estudio y la validaron en pacientes con COVID, ¿ya? Donde el test del sit-to-stand ha demostrado, ¿cierto?, en su paciente una caída en la saturación, por lo que es válido para evaluar desaturación durante el esfuerzo físico, ¿ya? Entonces, tenemos un paciente que satura en reposo 95, bien, pero la hora del esfuerzo físico cae 90, 89, debo saber que cuando hago actividad física en él, debería usar oxígeno suplementario, ¿ya? Y también, en comparación a los valores de referencia, un 40% de esta población tuvo valores menores a los de su capacidad física referenciada, ¿ya? Valores de referencia hay, ¿cierto? Tanto para el minuto, para el 30 segundos y para el de 5 repeticiones. Hay un trabajo de Talca que lo hicieron en mujeres adultas mayores también en el de 30 segundos. Así que podríamos utilizar, ¿cierto?, en mujeres estos valores de referencia. El SPPB, o Short Physical Performance Battery, ¿cierto?, es una batería de test que nos vamos a medir y nos va a servir para evaluar agilidad, balance principalmente, ¿ya?, que puede ser utilizado en adultos mayores que no han podido realizar los tests anteriormente mencionados, ¿ya? Entonces, esta prueba va a medir, como les dije anteriormente, balance, ¿ya? Cuánto tiempo duro, ¿cierto?, con los dos pies juntos. Después voy poniendo un pie delante del otro, ¿ya? Y después coloco anteriorizado totalmente el pie, o en algunos casos se deja un apoyo unipodal, ¿ya? Medida del tiempo, cuánto me demoro, ¿cierto?, en recorrer una distancia de 4 metros, ¿ya? Y el test, ¿cierto?, de sentarse en 5 repeticiones, que, por ejemplo, si la persona no logra pararse, bueno, se registra como que no hubo intento válido de pararse y sentarse. Si no, le pido que haga la mayor cantidad, o lo más rápido, perdón, que se levante lo más rápido posible en estas repeticiones, ¿ya? 2 pies juntos, un pie adelantado, el pie delante del otro. Si cumple los segundos, pasa al siguiente nivel y ahí están los tiempos, ¿cierto?, y los puntajes que se le da para ver el test de equilibrio del SPPB. El tiempo también en recorrer los 4 metros, ¿ya? Y se escoge el mejor de 2 intentos, que puede ser ida y vuelta, ¿ya? Se escoge uno de los dos, y el test de pararse, ¿cierto?, en estas 5 repeticiones lo más rápido que pueda. También se mide en segundos, ¿ya? Pero si la persona no logra pararse, se le coloca 0 puntos, ¿ya? Y también me sirve para evaluar, como le dije, agilidad, balance y fuerza, ¿cierto?, de extremidades inferiores. El Time Up and Go, clásicamente utilizado para evaluar riesgo de caída, no es más que nada que para levantarse y andar, ¿cierto? Se utiliza mucho en test geriátricos, como dijimos anteriormente, y la principal utilidad es evaluar el riesgo de caída, ¿ya? Clásicamente se considera bajo riesgo cuando tiene menos de 10 segundos, entre 10 y 20, ¿cierto? Un moderado riesgo y alto riesgo cuando es mayor a 20 segundos, ¿ya? The timed up and go. Y vamos a adelantar un poquito. Se marca, ¿cierto?, una silla apoyada en la pared y se marcan los 3 metros, o se puede poner un cono o cualquier señal que demarque los 3 metros, y se le va a pedir a la persona, ¿cierto?, que sin apoyarse acá, avance, ¿cierto?, como camina normalmente, dé la vuelta y se siente nuevamente, ¿ya?
y se contabiliza desde el que yo le doy la instrucción, ya, por ejemplo, o levántese, hasta que se sienta nuevamente. Y ese es el recorrido en tiempo que yo voy a registrar en nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, por eso está con el cronómetro, y bueno, le va a dar la instrucción luego, lo voy a dejar ahí para que no se pierda la idea del video. ¿Ya? ¿Ves? No se puede apoyar acá, por eso lo ideal es no usar sillas con apoyo de brazo, pero si es lo que tengo, bueno, debo reforzar que no puedo utilizarla. ¿Ya? Para sentarse a lo mismo, si lo importante es el pararse. ¿Ya? Como dijimos anteriormente, los puntajes de corte, 10, ¿cierto? Muy bajo riesgo, moderado riesgo entre 10 y 20, y alto riesgo de caída cuando el tiempo del time up and go es mayor a 20 segundos. Ya hay categorías, claro, que se han hecho en algunos estudios, cuáles son los valores de corte de riesgo de caída, ¿cierto? Sin riesgo o con riesgo de caída, y es igual o mayor a 12 segundos en estos trabajos. ¿Ya? Hay dos formas de verlo, la de MinSAR es la primera que les dije. Ya la escala funcional, ¿cierto? Post-COVID ha sido actualmente validada ya por el grupo, ¿cierto?, la Universidad Católica, internamente a Rodrigo Torres, para la validación de esta escala funcional. ¿Ya? Entonces, se hacen algunas preguntas, ¿cierto? ¿Puede usted vivir solo sin ninguna asistencia de otra persona? No, grado 4, limitación funcional severa. O si tengo cierto, no voy requiriendo este tipo de asistencia, por ejemplo, ¿puedo usted vivir solo? Sí, hay tareas de actividades en el hogar, en el trabajo, las cuales no es capaz de realizar por mí mismo. No. ¿Sufre usted de síntomas de dolor, depresión? No. Grado 0. ¿Ya? Va del grado 0 al grado 4 y con los distintos niveles de limitación. ¿Ya? Muy simple de aplicar para evaluar el aspecto funcional. ¿Ya? Y esto es lo que está aplicándose más en la literatura porque es específica para COVID. Eso es la gracia de esta evaluación. Y mucho mejor ahora que está validada, ¿cierto?, acá en Chile. Bartel es más clásica de evaluación de funcionalidad en pacientes adultos mayores, que evalúa ciertas actividades como comer, lavarse, vestirse, arreglarse, deposiciones, micción, usar el urinario, el water, el retrete, ¿ya? Trasladarse, deambular y escalones. Y estos son los puntajes que van de 0 a 10, 0 a 5 o 0 a 15, dependiendo de la complejidad de la actividad. Y la suma total, ¿cierto?, va a dar distintos grados de dependencia. Menos de 20 total, 20-35 grave dependencia, 40-55 moderado, mayor a 60 leve y 100, ¿cierto?, que es el total independiente. ¿Ya? Estos son los datos que están reportados en la guía del MinSAR. Y el FIM, que es el último, ¿cierto?, es en realidad la que nosotros hemos visto, es que la que menos se ha utilizado en la literatura. ¿Ya? Solo un trabajo demostró que hay niveles menores de FIM basal y que en realidad después de 6 semanas de seguimiento no tenía modificaciones. Puede ser que sea menos sensible a los cambios en producto de los pacientes COVID. ¿Ya? Están todos estos ítems y subescalas de evaluación y los niveles de independencia es sin ayuda, ¿cierto?, 7, o dependencia completa 1, que es asistencia total. Puede ser que esta escala no valore bien los cambios que pudiese tener este paciente por la enfermedad. ¿Ya? No ha demostrado grandes cambios, ¿cierto?, en los seguimientos. Entonces, en realidad se ha ocupado menos. ¿Ya? Ya para terminar, ¿cierto?, consideraciones para realizar evaluación física, ¿cierto? Ya hemos visto algunas escalas. ¿Por qué no ocupar cicloergómetro o respirómetro? Porque en realidad las pruebas de laboratorio están muy restringidas. Y también importante que ya hay recomendaciones para hacer estas evaluaciones, incluso de manera telemática. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice el cytostat test de 30 segundos, evaluado vía remota por Zoom. ¿Ya? Evaluación de ver, ¿cierto?, de balance por Zoom. ¿Ya? Entonces ya tenemos algunas evaluaciones que podemos realizar de manera telemática, o ocupar el test de marcha de manera presencial. Incluso si no tengo alguna de estas valoraciones y estoy, ¿cierto?, haciendo telerehabilitación, yo siempre digo a mis pacientes, usar el teléfono o alguna pulsera, ¿cierto?, un smartband, que puede ser, hay unas muy baratas, me va a servir para ir contando los pasos por día, y también puede ser una medición de actividad física, no tanto de capacidad física, pero sí de actividad física de estas personas, y le voy dando metas que alcancen para caminar durante el día. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, ¿cierto?, y esto en clara colaboración con los muchachos de PhysioEvidence,
tenemos escalas, ¿cierto?, que se pueden ocupar con mayor razón o con mayor recomendación, mejor dicho, en poblaciones más jóvenes, por así decirlo, que son menores de 70 años, ya sea sin o con comorbilidades, ya, donde vemos el comportamiento del test de marcha, el cytostat test de 1 minuto, 30 segundos, y en menor medida esto. Pero en esa población que donde en menor medida se recomiendan estas pruebas, son las que se recomiendan más, ¿cierto? En mayores de 70 con o sin comorbilidades, bueno, mejor hacer un cytostat de 5 repeticiones o quizás de 30 segundos. Probablemente no el test de marcha, y si vemos la recomendación turca, no la hacían a los mayores de 70, test de marcha. El Time Up and Go, ¿cierto?, como valoración de capacidad física. Entonces ya tengo recomendaciones y, conociendo mi población, qué test podría utilizar para evaluar capacidad física en ellos, ¿ya? Y dependiendo también qué cosa quiero evaluar, si fuerza, resistencia, capacidad de marcha, etc. ¿Ya? En esta recomendación, no está incluido el shuttle walking test, ¿ya? Pero si mi paciente tolera muy bien el test de marcha, yo podría pensar en hacer un shuttle. ¿Ya? A modo de conclusión, para terminar esta presentación, ¿cierto? Importante objetivar la capacidad física y funcional de nuestro usuario, tanto para tener una idea clara de con quién estamos trabajando, por supuesto ver si necesita oxígeno adicional durante el ejercicio físico, y también para ir plasmando los cambios que vamos a tener con nuestras intervenciones, sobre todo con la rehabilitación de estos pacientes, ¿ya? Son todas estas que vimos herramientas muy sencillas de ocupar, de bajo coste, ¿ya? Muy fáciles, y lo bueno es que están validadas en distintas poblaciones, por lo tanto, no hay justificación para no utilizarlas. Pueden haber pequeñas justificaciones como el confinamiento, pero en realidad, tener un pasillo para realizar test de marcha, por ejemplo, pero son las menos. ¿Ya? Y ya vimos estas recomendaciones en cuanto a qué pruebas son apropiadas para ver y para realizar, dependiendo de las características de la población que nosotros vamos a evaluar, ¿ya? Y con eso deberíamos quedarnos tanto con los distintos tests y a quién deberíamos ir aplicándoselas o no. Y esa ha sido la presentación. Voy a dejar de compartir. Ok, muchas gracias, Matías. Bien, damos las gracias entonces a profesor Matías y procedemos ahora a la parte de las preguntas que nos han llegado. Son muchas preguntas y vamos seleccionando algunas por el tema del tiempo. Vamos a hacerlas al azar para que pueda contestar nuestro expositor. La primera dice, ¿qué ocurre con la sintomatología en pacientes que vuelven a contagiarse por segunda vez? ¿Qué ocurre con los síntomas en la frecuencia? En general, no hay grandes reportes de eso. Cosa de tiempo con los recontagios. Siempre va a depender porque también tenemos que ver cuál es la capacidad de que tienen estos pacientes de anticuerpos, ya sea propios o con alguna vacuna adquirida. ¿Ya? No por literatura, pero sí por, no sé, conversas con algunas personas que han sufrido los contagios, el segundo no ha sido tan fuerte como el primero, pero en realidad no tengo nada científico para decir tal y tal frecuencia se va a repetir. Probablemente la frecuencia de síntomas va a ser menor, tanto en intensidad como en aparición, pero no podría responder con cifra exacta esa pregunta. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿cómo maneja aquellos pacientes que presentan desaturación inducida por ejercicio? Ya. Hay ciertas recomendaciones, sobre todo en la Cochrane de ejercicio en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Que la saturación debe mantenerse durante el esfuerzo físico entre 85 y 90% con el oxígeno adicional. No podemos pensar que esta persona que tiene alteración de la difusión por un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar va a saturar como una persona, ¿cierto?, con pulmón sano, ¿no? Se exige, ¿cierto?, mantener rango 85 y 90 con el oxígeno adicional, ¿ya? Ahora hay otras recomendaciones que sin oxígeno adicional el paciente no puede saturar durante el test de marcha, por ejemplo, y ahí utilizamos oxígeno para ir evitando esta desaturación y manteniendo rangos más apropiados desde el punto de vista clínico, en lo justo, por así decirlo, la justa medida, con el fin de evitar dar más oxígeno al necesario y en un pulmón que esté inflamado tener un componente inflamatorio como lo es el oxígeno. Ok. Siguiente pregunta, dice, ¿qué prueba física es la más recomendada en personas mayores con alteraciones de la marcha y equilibrio a las cuales no se puede aplicar el test de marcha de 6 minutos?
El que más se ha recomendado y el que más recomendamos también es aplicar el cytostat test, ¿ya? Si se puede hacer el del minuto, perfecto. Si no, con el de 30 segundos está bien, ¿ya? Y si no, el de 5 repeticiones. Con eso, en ese orden progresivo, ¿ya? No ese orden jerárquico. Y si no, bueno, otra alternativa es lo que es el SPPD, como más global en realidad. Ok. Bien, por tema tiempo vamos a responder las dos últimas preguntas. Ya, la siguiente dice, ¿los síntomas y evaluación son similares o independientes de las nuevas variantes de COVID que han aparecido? Sí, lo que se ha visto más, los cambios son lo que han reportado por las variantes es la agresividad, porque hay cambios de, por ejemplo, de frecuencia de síntomas o de requerimientos de hospitalización ante el desconocimiento. Ahora, yo no sé qué tanto estudio genómico hay como para saber qué variante tiene el paciente que vamos a atender. En realidad se han visto más o menos los mismos síntomas porque la falla inflamatoria es similar. ¿Ya? Han cambiado un poco los porcentajes de hospitalización o requerimientos de ventilación o el número de contagios más que la frecuencia de síntomas, en lo que se ha reportado hasta el momento. ¿Ya? Pero dudo que tengamos mucho reporte genómico de saber qué variante es la que afecta a nuestros usuarios. Súper. Y por último, ya para cerrar nuestra charla de hoy día, dice, ¿tendrá alguna relación el estado psicológico de la persona, en especial el adulto mayor, con el test de marcha, suponiendo que son pacientes COVID o post-COVID? De seguro sí, de seguro hay, porque se ha visto mucho el deterioro emocional los adultos mayores, sobre todo no COVID, ya, pero mucho más también los pacientes COVID, y eso debe tener un factor importante en lo que es el rendimiento. Si todas estas pruebas hay que pensar algo, siempre va a depender del esfuerzo de la persona, ¿ya? Independiente que tenga frases motivacionales, siempre va a depender de lo que la persona realiza como máximo, ¿ya? De seguro, bueno, lo que se ha visto sí o sí es que ha aumentado los niveles de depresión y de consulta psiquiátrica en Chile, sobre todo esta población adulto mayor. Y ahí el otro día conversaba con Juan Tortela, que es que ve como la línea más geriátrica en nuestra universidad, de que hay cambios importantísimos en lo que es la salud mental de la población adulto mayor. De seguro eso va a afectar sí o sí el rendimiento en una prueba de capacidad física. Espero haber respondido la duda. Sí, claro, por tema tiempo, lamentamos no poder seguir haciendo más preguntas, pero todo nos quedó muy claro con la exposición de nuestro docente Matías Otto, y agradecemos su tiempo y su dedicación y para este tipo de charla que siempre nos acompaña cuando nosotros lo vamos a requerir, ¿ya? Y me También, correo, ¿sí? Si los puedo Sí. ayudar. Sí, ahí nos pueden solicitar el correo del docente por si tienen más dudas de la exposición o si necesitan algún tipo de búsqueda bibliográfica donde les pueda apoyar con lo que se expuso hoy en día. Ya, volvemos a reiterar en este caso las felicitaciones para todos nuestros kinesiólogos y kinesiólogas, ya, el esfuerzo que hacen día a día, ya sea en atención primaria, secundaria, terciaria, en docencia. Sabemos que los kinesiólogos nos desenvolvemos en distintas áreas, por lo tanto, un abrazo fraterno a cada uno de ellos y ojalá tengamos tiempo más adelante de poder celebrar como corresponde, ¿ya? Agradecemos entonces la invitación que le hemos hecho a nuestro docente, Matías Soto, ¿ya? Le damos las gracias a quienes estuvieron de asistente hoy en día, que fue una asistencia más o menos alta, así que lo invitamos para el día de mañana a las mismas horas, a las 18:30, en la exposición que tendremos con la kinesióloga Paz Bamonde, ¿ya? Muchas gracias, Matías, ¿ya? No, Y que tenga buenas noches. Feliz día de kinesiólogo. Feliz día. Muchas gracias. Que tengan buen resto del día. Chao, chao.